Nos acompaña Malena Rubinstein-Polev. Malena es licenciada en Psicología, directora de Psicodrama, es experta universitaria en justicia juvenil y en violencia de género, con más de 15 años de experiencia en la formación y coordinación de grupos y equipos de trabajo. Ejerce actualmente como docente y como directora en Psicoacción. También es miembro de la Asociación de Psicodrama y Psicoterapia de Grupo Rojas Bermúdez. Muy buenas tardes, Malena, bienvenida. Un placer compartir contigo este ratito. Buenas tardes, gracias por invitarme, encantada de estar aquí hoy. Hola, buenas tardes, Malena. Bienvenida a Humanos, nuestro programa para el desarrollo personal y profesional. Antes de entrar en materia, siempre nos gusta conocer un poco más a la persona que viene de invitada al programa. Así que, ¿quién es Malena? ¿Qué nos puedes contar sobre ti en general? Bueno, ¿quién es Malena? Es largo, pero les puedo contar. Nací en Argentina. Estudié teatro desde los 8 años, tuve la suerte, ahora lo veo de esa forma, de pasar una infancia con algunas dificultades dentro de un país donde era un momento también difícil, en una dictadura militar muy rígida, y siempre, bueno, mi crecimiento desde la infancia fue muy curioso porque estaba entre los extremos de la libertad del teatro y lo rígido de lo que se vivía en ese momento. Esas dificultades, bueno, aparte de otras, ¿no? A nivel personal, me ayudaron a aprender y a entender que a veces las dificultades, o casi siempre, nos ayudan para tener fuerza en buscar los caminos, en ver por dónde uno quiere ir, y empujan también a valorar cuáles son los valores que uno quiere tener y hacia dónde quiere ir y luchar por eso. Y yéndonos ya al tema del programa, ¿qué es el psicodrama? Bueno, el psicodrama, ustedes han explicado bastante de lo que es el psicodrama y la psicoacción. Yo creo que lo fundamental es que uno aprende haciendo. Entonces, el psicodrama es un método psicoterapéutico y educativo para trabajar con las personas y para llevar todo lo que uno quiera trabajar en cualquier ámbito, laboral, educativo, de salud, en la consulta, lo llevamos a la acción. Pero es eso, es un método psicoterapéutico y educativo que sirve para trabajar a través de la acción, en un escenario ficticio que se crea, en donde podemos ahí ensayar y sacar y ver cuestiones que no van a salir en una sesión verbal. ¿Y cómo nace este tema? Pues nace, su creador, que fue Levi Moreno, por allá por 1946, empieza trabajando con gente de la calle, y empieza trabajando, se da cuenta que a través del teatro y de dramatizar, se estaban moviendo cuestiones más personales, se estaba moviendo otras cosas que tenían que ver más con lo terapéutico. Y entonces empieza a desarrollar este método. Pero en donde empieza donde el actor y las personas que participaban ya no están haciendo un papel que luego, bueno, hay técnicas donde uno juega roles y hace el papel, pero donde se empezaban a poner cosas de su historia personal, y donde el protagonista y la historia era personal. Entonces ahí, llevado a la acción, es donde empiezan a hacer luego a Estados Unidos y trabaja, donde crea ahí la escuela. Y yo tuve la suerte de formarme y de seguir desde hace ya casi 15 años en un grupo de supervisión que tenemos permanente y de trabajo personal, con Rojas Bermúdez, que fue un discípulo de él directo, y con Graciela Moyano, que es su mujer y que también es una suerte poder tenerla como formadora. ¿Y el psicodrama solamente va destinado a grupos o también a personas individuales, parejas? El psicodrama se puede utilizar, de hecho, en la consulta privada trabajo con psicodrama, tanto con pacientes individuales como con parejas, como también a nivel grupal. En una empresa lo que se hace es sociodrama, que es otra cosa. El sociodrama es cuando no nos interesa meternos con los aspectos personales, porque por ahí en un equipo de trabajo donde hay 5 personas, que hay 2 de ellas que están enfrentadas y se llevan muy mal y no hay forma de que eso funcione, y eso también repercute en la empresa, ¿no? En la institución. Claro. Pues ahí no nos metemos en las sesiones, no nos vamos a meter con los contenidos personales de cada individuo, sino que vamos a trabajar con cuál es el problema relacional que hay en ese equipo de trabajo.
Pero vamos a trabajar con el método del psicodrama desde la acción. Que se puede trabajar tanto con parejas como con una persona, porque la diferencia es que cuando uno pasa a la acción, ve cosas, le pone forma. Antes hablaban ustedes de la imagen, de los procesos mentales. La gran diferencia es que yo puedo estar, aquí somos 3 personas, y si hablamos de lo que nos sucede en nuestra familia, cualquiera de nosotros cuenta una anécdota y dice, no, es que mi madre me hizo tal cosa. Y yo estoy dando por hecho, si me quedo solo en la palabra, estoy dando por hecho que Germán entiende la misma idea que yo de madre y que Ausi entiende la misma idea que yo. Cuando lo pasamos a un escenario y lo pasamos a la forma y toma forma real, pues ahí ya no hay duda de qué es lo que estoy yo visualizando y sintiendo cuando hablo de madre, de qué estoy hablando. Pero le ponemos forma, las palabras se quedan en el aire y, y cada uno puede dar por hecho... Una imagen vale más que 1000 palabras. Sí, ¿no? pero una imagen llevada a la acción. A la acción, representada. ¿Para qué tipo de problemas está más indicado la aplicación del psicodrama? Yo trabajo, Ausi, en la consulta con todo tipo de problemas, desde ansiedad, depresión, personas que tienen fobias y que trabajan con eso, problemas de pareja, no hay, lo puedes aplicar porque lo que hace es facilitar mucho el camino, hacerlo más directo, más rápido, fomenta la creatividad de las personas y la espontaneidad. Entonces, cuando uno fomenta la creatividad y cuando una persona a través del trabajo se vuelve más creativa, siempre va a encontrar nuevas soluciones y con los mismos elementos va a poder crear otras formas, otras soluciones que antes no las veía. Entonces, se puede trabajar con todos los problemas y de hecho así lo hago. Uno que es el social, cada uno lo trae de su casa con sus problemas que vino, de ese día se levantó y le dolía la cabeza o se peleó con el quien sea. Y ese cada uno viene con su propia mochilita del contexto social. Imagínense como 3 círculos concéntricos, ¿no? Está fuera de todo el contexto social, que es lo que cada persona trae al grupo. Dentro estaría el contexto grupal, que son las relaciones y los vínculos que se generan o las cuestiones que se generan en el propio grupo. Y luego el contexto dramático, que es el escenario y es el como sí, donde ahí se representa todo. Se puede representar una escena de fantasía, yo ahí puedo viajar a la luna, puedo ser mendigo, príncipe, lo que sea, ¿no? Entonces esos son los 3 contextos fundamentales. Luego están los 5 instrumentos. Los 5 instrumentos son el director, el yo auxiliar, el protagonista, el escenario y, no me quiero olvidar, el auditorio, que es digamos, el público, ¿no? Ahí el yo auxiliar es una persona que tiene que estar muy entrenada y que ahí sí generalmente viene mucha gente del teatro, donde tiene que estar muy entrenada a jugar distintos roles. Porque va a ser el complementario y el que en la unidad funcional junto al director y el yo auxiliar tiene que estar muy atento a lo que el director le indica, porque si hay un protagonista que está hablando, imagínense una escena, una pareja que está contando que tuvo un problema o que les pasó tal cosa, entonces pasan escena, dramatizan una dramatización, una escena, y el yo auxiliar por ahí va a estar atento al director a ver a dónde lo manda o qué papel le pone, o si en un momento de la escena necesita que ese yo auxiliar cambie. Es un poco como un comodín que puede jugar varios roles. Qué interesante. Pero esa es más la función del yo auxiliar. Pero en el psicodrama no se aplican estructuras ya hechas ni formadas, sino que siempre se trabaja con el emergente de lo que salga, que va a ser el tema que está en ese momento en el grupo, ¿no? Y luego les conté 3 contextos, 5 instrumentos, 3 etapas. Las etapas son el caldeamiento, un poco el entrar, el ver cuál va a ser el tema. Entrar en calor. Entrar en calor y como un poco caldear para ver cuál va a ser el tema que va a emerger. Qué es lo que se está en el grupo, qué es lo que se está cociendo y cuál va a ser la persona que va a ser el emergente. Y eso sale solo. Sale solo con un buen caldeamiento y sin ansiedad del director que quiera asignar a un emergente que no sea el que realmente debería ser en ese momento, ¿no?
Y luego está, después del caldeamiento, la dramatización, que es la parte principal y que no siempre es una dramatización. A veces puede ser un trabajo con música, a veces puede ser una imagen. La imagen siempre es más abstracta, es más reflexiva, es más interna, la dramatización es más de piel. Y puede ser, yo trabajo mucho con títeres, por ejemplo. El títere, antes lo nombraste, el títere, eso es un aporte fundamental que hizo Rojas Bermúdez, que fue trabajando con títeres en un hospital psiquiátrico de Argentina. Él se dio cuenta que los pacientes psicóticos no entraban en contacto con los terapeutas y no había forma, ni siquiera la mirada, no podían entablar el vínculo. Entonces él, trabajando con títeres como elemento intermediario en ese momento, al títere sí lo miraban, entonces él como terapeuta o su equipo se ponía el títere y ahí entonces empezaba a intermediar en el vínculo. Y el títere el títere y otros elementos es un elemento intermediario y intraintermediario, y cuando es intraintermediario es porque saca el material que uno tiene. Yo trabajo en la consulta muchísimo con títeres. A mí viene una paciente y me dice, no sé, cualquier situación, ¿no? Bueno, una fobia, lo que sea. Bueno, pues al representarla con títeres salen cosas que no salen desde la palabra. Entonces, el poder trabajar con escenas y el poder trabajar con este método lo que nos permite también es ensayar cómo nos hubiese gustado reaccionar en determinada situación, incluso en alguna situación muy traumática o de abuso o de violencia, poder con mucho cuidado, ¿no? Y con mucha contención desde el lado del terapeuta, el poder representar y poder de alguna manera ensayar qué hubiese gustado que pase, qué otras posibilidades hubiese habido de esa situación. Y el solo hecho, eso incluso hasta de situaciones de violencia, que con los títeres no hay ningún riesgo, por supuesto, lo que hacen es reparar situaciones que pudieron ser muy traumáticas, y también ensayar para nuevas situaciones que de la vida real. Todo lo que se haga en el escenario nos sirve para la vida real. Nombraste antes que tenía varias diferencias con otras técnicas, pero ¿qué novedad ofrece el psicodrama frente a otras técnicas? Yo pienso, porque aparte, bueno, mi formación, yo primero me formé como psicóloga y luego hice la especialización como directora de psicodrama. Igualmente, mi contacto con el psicodrama es de los 19 años, como en Argentina, con otras líneas de psicodrama, pero también desde ahí. Que aparte, no quiero dejar de decir esto, yo creo que todos los terapeutas y todos los psicólogos y psicólogas deberían hacer terapia permanentemente, porque nadie puede entender o enfrentarse o afrontar o ayudar al otro si no hizo su proceso, si no sabe lo que es un proceso de cambio, si no sabe lo que es un conflicto, si no sabe lo que es el crecimiento a través de la terapia. Entonces, ¿cómo vas a ayudar si vos mismo no tenés esa experiencia, ¿no? Entonces, por eso, antes decía, tenemos un grupo permanente de trabajo personal, y en el que mientras pueda y hasta el último día de mi vida, creo que seguiré haciéndolo. Que la gran diferencia y la gran clave es el respeto por el paciente, el respeto en no creerse uno superior, el respeto en no interpretar, porque serían las interpretaciones del terapeuta y no las del paciente. No es el material del paciente el que se está interpretando. Más que nada, el psicodrama trabaja con el lado derecho del cerebro, más que nada, que es todo lo creativo, no es tan lógico, sino es lo creativo, lo que no es secuencial, lo que es más. Entonces, ahí cuando trabajamos en la acción y sale toda esa parte, está como más, no, estamos distraídos, no la controlamos tanto como el lado izquierdo, que es el lenguaje con el cual estamos desde que tenemos 2 añitos trabajando y engañándonos a nosotros mismos con el lenguaje. Entonces, como salen cosas que no nos esperamos,
a mí a diario me pasa en la consulta, una persona que empieza desde el relato verbal, porque no es que dejemos la palabra de lado, sino que la utilizamos para luego pasar a la acción. Entonces, lo que una persona cuenta o relata, cuando se pasa al escenario, salen cosas que no estaban en el relato o no salen cosas que parecían terribles y parecían obvias que iban a, pues no. Pues entonces eso nos ayuda a ir directo, que esa es la clave, ir directo y sin pérdida de tiempo al fondo de la cuestión. Seguimos disfrutando de la compañía de Malena Rubinstein. Malena es licenciada en Psicología y ejerce actualmente como docente y como directora en psicoacción. Malena, en la práctica, ¿cómo es una sesión de psicodrama? Cuéntanos para... Miren, ante todo, el psicodrama es que no se puede explicar ni hablando ni escribiendo. Hay que hacerlo. Anda, pues eso es lo que queríamos nosotros, que nos lo explicaras aquí. Yo estoy casi enganchada. Yo puedo intentarlo, pero yo les invito a que vengan y que vivan una sesión o que vivan un grupo de crecimiento y que lo experimenten. Una sesión como es, como un poco respetando las etapas que hablamos antes. Hay un primer momento de caldeamiento donde vemos de qué vamos a hablar o qué vamos a tratar o cuál va a ser el protagonista ese día. Luego hay una parte principal que puede ser la dramatización o las dramatizaciones o la creación de imágenes, se utilizan distintas técnicas o bueno, la parte central donde tratemos el problema o el tema emergente. Y luego una etapa de caldeamiento y de compartir en el grupo todo lo que ha pasado en ese momento y que uno se lleva en el cuerpo, te lo llevas puesto. ¿Cómo podemos crecer pasando a la acción? Pues porque, te digo, estamos muy acostumbrados, quizás porque nuestro sistema educativo está así, de aprender de memoria, de repetir verbalmente una y otra vez las cosas. Y tú dices que a través de la acción es como realmente la persona es capaz de aprender y hacer un cambio. Sí, y primero, de hecho, gran parte de lo que trabajamos en la consulta es un poco el tema de la comunicación emocional, ¿no? El poder, primero, comunicarse con uno mismo, primero conectarse con uno mismo, identificar cuáles son las emociones, qué es lo que está pasando, porque a veces ni siquiera lo sabemos, mezclamos todo. Una persona no sabe si está triste o está enfadada. Entonces, lo primero es identificar bien qué es lo que pasa y luego trabajar con ello. Y a medida que pasa el tiempo, que aparte yo creo que así como cuidamos la salud física y ahora cada vez más, por suerte, estamos entendiendo que la salud y el físico es importante para el bienestar y para la salud integral del individuo, pues la salud mental y la salud emocional también es importante. Porque al final de cuentas, el cómo nos sentimos es lo que nos importa. Porque ante una misma situación, las reacciones y el sentimiento de la gente es totalmente distinto. Ante un mismo, incluso conflicto o alegría. Hay mucha gente que no sabe disfrutar del éxito. Por ejemplo, yo tengo gente que le cuesta muchísimo disfrutar del éxito. El tema está en eso, ¿no? A fin de cuentas, yo siempre creo que mi función es ayudar un poquito a que te puedas sentir mejor, a que puedas resolver esas cuestiones que por ahí estás hace tiempo dándole vuelta y no encontrás la forma. Pues esa es la idea, ¿no? Del crecer, del poder encontrarse con uno mismo y encontrarse con los demás. Que Levi Moreno decía, el psicodrama es el encuentro con uno mismo y el encuentro con los demás.